Tú quieres una crueldad que engendre más crueldad. No sois superiores a quien fue cruel con vosotros. Solo sois una nueva banda de gente cruel. Una nueva banda de gente cruel siendo crueles con otros que terminarán siendo crueles con vosotros. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. ¿Qué es lo que de verdad quieres? La guerra. ¡Oh! ¡Claro! Y cuando la guerra termine, cuando tengáis un hogar libre de humanos, ¿cómo crees que será todo? ¿Lo sabes? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Lo has considerado? Porque estás muy cerca de conseguir lo que quieres. ¿Cómo va a ser, eh? Descríbemelo. ¿Vais a vivir en casas? ¿Querréis que la gente vaya a trabajar? ¿Habrá vacaciones? ¿Oh! ¿Habrá música? ¿Crees que se le permitirá a la gente tocar el violín? ¿Quién fabricará violines? ¿Y bien? Aún no lo sabes, ¿verdad? Porque, como cualquier niño con una rabieta en la historia, Bonnie en realidad no sabes lo que quiere. La humanidad ha intentado destruirse desde el comienzo de los tiempos. Ahora, al fin tiene el poder para concretarlo. Ya nada importará cuando lancen las armas, seremos nada. Cuando disparas el primer tiro, no importa cuánta razón creas que tienes, no tienes ni idea de quién va a morir. No sabes los hijos de quién van a gritar y a arder. ¿Cuántos corazones rotos? ¿Cuántas vidas destrozadas? ¿Cuánta sangre se derramará hasta que todo el mundo haga lo que siempre tenía que haber hecho desde el principio, sentarse a hablar? La guerra. Este es un tema que he querido evadir, al menos en mi canal. Y no porque me lo vayan a desmonetizar. Digo, con cada video más polémico que el anterior, lo raro sería que no fuera el caso. Supongo que los inconvenientes de no tener un canal family friendly. Siguiendo por ese hilo, existe cierta responsabilidad, ya sea que seas un escritor grande o pequeño, en la cual no debes escribir la primera tontería que se te venga a la mente, menos con temas tan delicados. Hablar de la guerra es hablar de sufrimiento, muertes, pobreza, desnutrición, crímenes atroces. Y vaya, cuando tratas de abordar un tema como estos, cuando el conflicto está tan lejos de tu región, cuando es una realidad que no estás viviendo, es muy fácil caer en falacias, es muy fácil abandonar la imparcialidad. Y más allá de eso, puedes llegar a ser insensible, ponerte a hablar de temas políticos que en una realidad cuando están muriendo gente, de poco importan. Así que por este motivo no voy a abordar directamente lo que está pasando en Ucrania, ni voy a decir quién está bien o mal, que ya saben qué pienso de esos dos conceptos, o al menos no será el punto central de este video. Creo que a diferencia de mis colegas youtubers, creo que si algo sobra en estos momentos, son adolescentes queriendo opinar sobre guerra y geopolítica, así que una vez más, este no va a ser un video informando sobre el conflicto. Ahora, hablando del tema del video, fue muy difícil informarse para sacar siquiera un guión en limpio. Usualmente cuando trato de investigar acerca de algún suceso, evidentemente el revisar distintas fuentes de información es lo más básico que puedes llegar a hacer, puesto que por muy jodida que pueda darse una situación, mínimamente puede proliferar la imparcialidad, sobre todo gracias a los periodistas más jóvenes e idealistas. Sin embargo, esta situación no es el caso. Hablando de los medios occidentales como orientales, es poco factible que sepamos el 100% de la realidad de muchos hechos, lo cual es lógico. Ningún país quiere quedar como el malo. Nadie habla de cómo la OTAN desarmó a Ucrania de armamento nuclear hace años. Nadie habla de cómo Ucrania asesinaba a civiles rusos. Nadie habla de cómo Rusia empezó con tácticas expansionistas y el cómo financió grupos terroristas en su país vecino. Y algo que debemos aprender, sobre todo
si vemos esto como un suceso histórico, es que no hay buenos ni malos. O como me gusta verlo a mí, todos los gobiernos son una mierda y no importa de cuál hablemos o de qué época de la historia hablemos. Sin embargo, esta perspectiva cambia cuando hablamos de estos conflictos a un nivel mediático, puesto que para los medios de comunicación nada les encanta más que tener un héroe poderoso a quien alabar, a una víctima por la cual sentir lástima, hacer hashtags bonitos y claro, un villano, la personificación del mal en la tierra, uno a quien odiar. Si viviéramos en Oriente, el héroe de esta historia claramente sería Rusia, una potencia que se ha opuesto al expansionismo norteamericano y al nazismo ucraniano, bajo la malvada máscara de cordero de los Estados Unidos. Y cuando estas noticias las vemos en nuestro lado del charco, claramente nuestro héroe es Estados Unidos. Y no voy a pararme mucho a explicar esto último, vaya, aún sin la necesidad de una guerra, no paran de destregarnos que son la policía del mundo, una policía que de ser ese el caso, sería bastante latinoamericana, pasándose la soberanía y los derechos humanos por el arco del triunfo, la mayoría de las veces. Ahora, se dice que para que una guerra sea considerada como mundial, deben participar países de más de 2 continentes, y deben ser de cierta cantidad. Y yo me pregunto dos cosas. La primera, es que si este es el caso, ¿por qué la guerra en Medio Oriente no se consideró como una tercera? Vaya, de hecho, en los 10 o 20 años que lleva esta guerra en Medio Oriente, nunca se le dio la pauta, la información, o nunca se le dio la importancia que merecía, a pesar de que ha sido mucho más grande que la que estamos viviendo. ¿Por qué esta no se consideró como una tercera guerra mundial? ¿Es porque en ella murieron niños tercermundistas y aquí son blancos primermundistas? ¿O cómo va la mamada? Y la segunda es, ¿por qué no hemos considerado ya de una vez esta como la tercera guerra mundial? A ver, tampoco quiero ser alarmista ni desinformar. Yo entiendo que para que se le considere debe haber una intervención militar directa, pero no puede ignorar un hecho, y es que ya estamos siendo invadidos, y no por soldados, no, nada de eso, sino por algo muchísimo peor, por información. Algo que pocas veces se habla en estos conflictos es la importancia de la información, o de los medios de comunicación. En estos momentos, de forma mediática, todos nosotros estamos siendo bombardeados por información de todos estos sitios. Todos los medios de información desde hace ya semanas no han parado de hablar de ese tema, y vaya, no es para menos, pero no de la mejor manera, sino que como bien dije antes, de una forma de propaganda. De hecho, poca broma, que ya hasta los medios rusos en este lado del charco han sido fuertemente censurados, quedándonos así sin ningún balance en cuanto a información, en la cual todos los países están tratando de detener el avance de un nuevo régimen fascista, el cual sería Rusia, dejándonos ver como los malos y creando una, digamos, rusofobia. Y vaya, tanto ha llegado ese mensaje mediático que hasta en el fútbol se han tomado medidas, y aquí recalco la poca empatía que hay de las naciones en Medio Oriente, puesto que la última vez que un futbolista dio un mensaje apoyando a Palestina, este fue sancionado, así que una vez más, los crímenes de guerra solo importan cuando los hacen a gente blanca primermundista. Pero bueno, continuemos. Ahora, este conflicto podemos ver la importancia del poder de las redes sociales en el mundo, basado en la hiperconectividad. Aquel que controle la narrativa tiene ganado prácticamente la mitad del conflicto, y lamentablemente aquí empieza a perder importancia quién tiene la razón, porque si vamos a criticar a Rusia por expansionismo, también hay que criticar a la OTAN por las mismas razones, cosa que muchas veces no se hace, se ve a uno como bueno y a otro como malo. Así que una vez más, pierde importancia si las acciones de uno u otro están justificadas o no, es más, está en un segundo plano, incluso logra que dejemos de cuestionarnos si estamos del lado correcto de la historia, que ya te digo yo, que si sus resultados desembocan en violencia de esta magnitud, te digo que no son los correctos. De hecho, considero que una guerra es la mayor expresión del fracaso de la diplomacia. Pero volviendo al tema de los medios, desde siempre el controlar la narrativa ha sido necesaria para la guerra. Tener un buen discurso que impulse a los demás a querer eliminar gente que no conoce del otro lado de la frontera no es tarea fácil, pero estos temas se empieza a ver más marcado, la deshumanización alrededor de estos conflictos, puesto que para que una persona sin remordimientos elimine a otra, nuestros gobiernos primero necesitan que la odiemos, y eso es parte de lo que logran con los medios de comunicación en estos casos. De hecho, es algo que incluso nos piden con la ola de voluntarios que quieren que mandemos a Ucrania. Ahora, es vital este tipo de discursos, puesto que ya no vivimos en sociedades como las monarquías. El sistema de gobierno prácticamente de todo el mundo se reduce a una democracia. Claro que existen sus excepciones y sus variantes, como lo serían bastantes países asiáticos, pero es así porque en una dictadura, o fascismo, autoritarismo, ley marcial o fundamentalismo religioso, el apoyo popular o de la gente es algo que se da por sentado, de hecho es obligatorio, pero ya no vivimos en estos tiempos o en estos gobiernos, puesto que con la llegada de la
la democracia desde hace más de 100 años en nuestros países, no es obligatorio formar parte del ejército. Claro, tenemos servicio militar y no en todos los países se trata de la misma manera, pero en última instancia, a menos que se trate de una emergencia nacional, todo se resumiría a que somos un ejército de voluntarios. A diferencia de lo que muchos piensan, las personas que los conforman entran para darle un servicio a su nación. Quizás vieron demasiadas películas o quizás sea orgullo nacional, pero menos que se trate de un psicópata descontrolado, nadie va con la idea de matar gente por diversión o ser el malo de la historia. De hecho, la gran mayoría de ellos solo hace lo que tú y yo hacemos día con día, y eso es seguir órdenes. De hecho, eso es algo curioso, la necesidad del ser humano de pensar que hace lo correcto para tener la voluntad de cometer crímenes atroces. No quiero decir la frase que siempre digo, pero el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Regresándonos en la historia, bastantes alemanes en la Segunda Guerra eran ignorantes respecto a los temas de los campos de concentración. De hecho, verdaderamente peleaban pensando que lo hacían por la paz y la libertad. De hecho, usaban un símbolo que, para variar, eso representa. En la guerra de Vietnam, como en la Guerra Fría, la gran mayoría de americanos fueron convencidos que peleaban para evitar el expansionismo ruso, que lo hacían por la libertad, la soberanía del mundo y por el tan mal llamado sueño americano. Y podría seguir y seguir dando ejemplos de guerras y guerras de cómo todos los ejércitos y sociedades pensaban que eran los buenos en las peleas que luchaban, porque eso nos han hecho creer. Y aquí podemos ver lo mismo, países de la OTAN o sus ciudadanos más bien piensan que luchan por la soberanía de Ucrania. Los rusos por su parte piensan que luchan por la soberanía e independencia de Donetsk y Luhansk y el resto de territorios independentistas de Ucrania, o poco importa cuál de los dos tenga la razón, puesto que ambos han distorsionado tanto la realidad en su discurso que si alguna vez la hubo, ya es difícil discernir siquiera quién tenía la razón al principio, que ya te digo yo que seguramente ninguno de los dos la tenga al 100%. Pero volviendo al punto de este video, a nivel mediático siempre nos han vendido a un bueno y un malo, y han creado un ejército de voluntarios convencidos que van a combatir contra demonios, contra villanos, contra gente totalmente mala, cuando lo único que hace en realidad es pelear por intereses de unos pocos, intereses de sus gobiernos o el político de turno. Y es algo triste, puesto que a lo largo de la historia toda la humanidad no hemos logrado aprender de estos engaños y seguimos ciegamente la propaganda que nos ponen. Y entre nosotros nos hemos asesinado los unos a los otros sin hacer lo que debimos hacer desde un principio, que sería el dialogar. Entre nosotros a lo largo de nuestra historia nos hemos asesinado pensando que éramos los buenos, aunque nuestros actos dijeran todo lo contrario. Y es que siempre hemos vivido así, en una adulterada versión de los hechos. Necesitamos sentir al menos un poco en nuestros actos que tienen algún significado. Ahora, en la siguiente parte del video quiero dejar muy en claro que no apoyo ni a uno ni a otro, ni en ninguna forma suavizo los actos cometidos, todo lo contrario. En estos momentos, por la propaganda y noticias en nuestro lado del mundo, vemos como malos a Rusia, pero hay que poner las cosas en un contexto apropiado, porque la gente de Rusia como de nuestros países solo son una víctima más, pero los primeros de forma más marcada, puesto que los civiles viven en unas normas y leyes que no pueden cambiar. El país desde hace muchos años vive en una dictadura, y por más que los prorusos quieran disimularla, para una república como lo que asume Rusia, Putin lleva más años en el poder de lo que cualquiera debería. Ahora, es normal que como pueblo, como dije antes, tome el pensamiento generalizado de que la OTAN son los villanos. De hecho, en Estados Unidos y Rusia se les inculca desde niños, y esto es algo que podemos ver desde la Guerra Fría, no es nada del otro mundo. Ahora, el control mediático de Occidente debería dejar mucho de qué hablar, puesto que incluso ha conseguido poner en contra a los mismos ciudadanos rusos en contra de su propio gobierno, lo cual demuestra una vez más que no todos están de acuerdo con el actuar de su gobierno. Pero mi problema es que esto no es algo bilateral. No considero que estén mal las protestas en Moscú o incluso en toda Rusia. Es más, ya era hora de que el pueblo se dé cuenta de la clase de dictador que tienen en su país. Pero lo que me parece deleznable es que esto no sea bilateral, puesto que debería haber revueltas por parte del pueblo en todo el mundo, porque no, gente, ni los ucranianos ni la OTAN son blancas palomitas tampoco. Aquí murió gente por intereses egoístas, y habría que haber protestas y una rendición de cuentas también en Washington y el resto de países de la OTAN. Si queremos realmente sentirnos como héroes o ser los buenos, hay que empezar a reconocer a los verdaderos malvados, y esos no son las personas, eso no es el pueblo ruso, no es el pueblo ucraniano, tampoco son los norteamericanos. Reitero, el ciudadano común, independientemente de qué bandera le pongas, solo vive preocupado por su familia, por su escuela, por vivir una vida. Aquellos que deciden por nosotros, aquellos gobiernos de cerdos
únicamente preocupados por riqueza y poder, esos deberían ser el verdadero enemigo. Ahora, quiero hacer una analogía, la cual no sé si hago bien, podría caer en algún punto de falacia. En las últimas semanas, hablando de los medios de comunicación, se han empezado a hacer alusiones al nazismo en ambos bandos para justificar sus acciones. De hecho, ya no es raro encontrar discursos de que están luchando en contra del nazismo, con sus claras referencias a la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, la necesidad de decir que ellos son los buenos, usando para variar el mismo discurso mediático. Así que quiero que viajemos en el tiempo de vuelta a la Segunda Guerra Mundial. Mediáticamente es bien sabido que los nazis eran malvados, demonios en la tierra que hicieron campos de concentración con mujeres y niños inocentes, que buscaban conquistar básicamente todo el mundo. Pero ¿por qué nadie habla de cómo Inglaterra literalmente traicionó a sus propios aliados en la guerra, matando a millones de inocentes? ¿Por qué nadie habla de que Alemania no era el único país con campos de concentración? ¿Verdad, Inglaterra? ¿O qué tal de tú, Japón? ¿Por qué nadie habla de los crímenes cometidos por los rusos o las violaciones masivas que hicieron también los soldados norteamericanos? El discurso se encargó de demonizar a los alemanes por igual y dejar como unos santos a los héroes de la Segunda Guerra. Y poca broma, porque el estigma nazi es uno que cargan hasta día de hoy los alemanes, donde, como una mala broma, se sigue usando la palabra como etiqueta política para señalar a unos malvados, aun cuando esto no tenga nada que ver en el contexto que hablamos, sin darnos cuenta de una realidad que nos enseñó dicha guerra. Y es que esta misma no fue llevada a cabo por el pueblo alemán. La Segunda Guerra Mundial, si te pones a estudiar de historia, no fue llevada a cabo por un pueblo. Tanto la Segunda Guerra Mundial como el conflicto actual en Ucrania no fue responsabilidad del pueblo ucraniano, ruso o alemán, fue por parte de sus gobiernos. Y ahora los que la pelean, los que la luchan en el campo de batalla, como los alemanes hace 100 años atrás, fueron engañados ante una propaganda de que los otros eran malvados, y mostrar cualquier desaprobación a este sistema significaba la cárcel, tanto hace 100 años como ahora. Y esto lo sabemos desde hace tiempo con el caso de Rusia, donde cualquier libertad, donde cualquier expresión a los derechos civiles o por defender estos mismos resulta simplemente en la opresión. En la política siempre es necesario un enemigo común, así nadie le pone atención al problema real, y es que siempre son unos pocos los que controlan el destino de la mayoría. Ponte a pensar, ¿cuánto nos va a costar como humanidad la codicia de unos pocos? Al final, ¿qué se logró? ¿Por cuánto tiempo el pueblo ruso se recuperará del estigma de la guerra mediática ha provocado? ¿Por cuánto tiempo les tomará al pueblo ucraniano recuperar su paz y su soberanía? Y hablando del estigma del pueblo ruso, que es algo que pocos están hablando, ponte a pensar todos los miles de personas a las que han sido afectadas por la decisión de su gobierno, todos los deportistas que ya no van a poder competir en el extranjero, todas las personas que simplemente vivían al día a día sin preocupaciones con su negocio, toda la inflación, todo el hambre que ha generado su gobierno a su propio pueblo por decisiones egoístas. Y ahora, hablando de este conflicto a nivel mundial, a nivel de la diplomacia, con problemas como el calentamiento global, las pandemias, los miles de problemas más que tiene que afrontar la humanidad en los próximos 10 o 20 años, ¿cuántos problemas más ahora serán más difíciles e imposibles de resolver sin la cooperación de las potencias gracias a esta guerra? ¿Cuántas personas más van a morir en el mundo por la decisión e incompetencia de estos gobiernos? Y en este último me centré en Rusia, pero esto también va para Estados Unidos. Se supone que son la tierra de la libertad y las oportunidades, de la justicia a fin de cuentas. Y digo, si tuvieran tantita cortesía, yo creo que todos los dirigentes actuales de la OTAN deberían firmar su renuncia. Y ahora, mi querido suscriptor, te pregunto, ¿sigues estando del lado correcto de la historia? ¿Hasta qué punto vamos a ser oídos sordos y pensar como piensa la mayoría? Yo rechazo la propaganda de los medios, haciéndome querer ponerme de un lado u de otro, puesto que para mí ambas son basuras que antepusieron sus intereses cobrándose la vida y tranquilidad de varios inocentes, incluidas las de sus propias naciones, demostrando una vez más que lo que menos les interesa a los gobiernos mundiales es la paz. Puesto que, como dije al principio del video, la guerra es la expresión máxima del fracaso de la diplomacia. Y hasta que no nos sentemos a hablar las cosas y nos olvidemos que al otro lado de las fronteras también hay personas, repetiremos y repetiremos el ciclo de guerras y odio que tanto ha caracterizado a la humanidad. A fin de cuentas, solo somos un ejército que ha sido reclutado con engaños. Ahora, lo único que nos queda por hacer es rezar y esperar que el día de mañana no seamos nosotros. Hoy fue Ucrania, ayer fue Palestina, antier fue Cuba. ¿Mañana quién será? ¿México? ¿Chile? ¿Venezuela? Pero no te preocupes, seguro que cuando eso ocurra te venderán que eres el bueno de la historia. Al menos morirás con esa falsa fantasía.
la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres.